Muy buenas tardes. Como es costumbre, ya por cuarta ocasión tenemos la continuidad de una serie que le hemos denominado Palabras Textuales y Derechas, que tiene el propósito fundamental de presentar las ideas, el pensamiento y la cultura de Chiapas, a partir de las miradas de diferentes autores chiapanecos. Hemos tenido con nosotros el privilegio de escuchar al maestro Alfredo Palacios Espinosa, autor de la novela El heredero y el miedo. También ha estado con nosotros el maestro Javier Espinosa Mandujano, con esa magnífica novela que se llama Noticias del Archipiélago. Y estamos por producir también un suplemento, ya está en internet, la entrevista con el maestro Arturo Becerra Martínez, autor del libro Presumida Inocencia. En esta serie, pues ahora tenemos como invitado, nos place mucho, nos satisface mucho recibirlo aquí en Chiapas a Diario, que es un programa que se transmite por internet de la editorial Diario de Chiapas, al doctor Amin Andrés Miceli Ruiz. Él es un autor chiapaneco que no es profeta en su tierra, es más conocido en otras partes que aquí en Chiapas. Él es autor de varias publicaciones, entre ellas Hacia un modelo de educación sustentable, una novela que se llama Shalom, de La Generala, un extraordinario libro que yo en lo particular no conocía, La Tierra de Nadie y La Carpa Imaginaria. Y finalmente un libro que yo le comentaba al doctor Amin Miceli Ruiz, que me parece a mí en lo particular muy actual y muy preciso en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, que es el libro Antecedentes Conductuales en una sociedad en transición. Entonces, bienvenido, doctor Miceli, a esta cabina de Chiapas a Diario, y bueno, vamos a conversar. Esto más que una entrevista es una plática de amigos, con la idea pues de conocer su pensamiento, su creación, saber quién es usted también para algunos escuchas que no tienen la posibilidad de haber conocido alguna de sus obras, pues saber quién es usted, pues de entrada, saber que es usted originario de Ocosocuautla, es usted coiteco. Entonces, pues ¿cuándo nace usted, doctor? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es muy grato estar en este espacio, en este periódico, además que tiene una transparencia bastante considerable en el estado de Chiapas. Yo soy originario de Ocosocuautla, tal como ya lo ha mencionado. Nazco el día 2 de diciembre de 1960, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, me he desarrollado aquí en Chiapas, en Ocosocuautla. Bueno, he vivido por tiempos en el Distrito Federal, en Guadalajara, en Quintana Roo, pero el ombligo pues está pegado a la tierra, ¿no? Siempre se regresa a la tierra. ¿Estuvo usted en el extranjero también una temporadita? Bueno, estuve 6 meses, estuve viviendo 6 meses en La Habana, donde inicié mis estudios de maestría y los continuamos en la Universidad de Quintana Roo, en la UCO. Perfecto. ¿Usted de formación original es usted? Bueno, estudié sociología en la Metropolitana Iztapalapa, tengo la maestría en sociología de la educación y tengo el doctorado en ciencias de la conducta. Y bueno, y tengo formación también en filosofía, esa parte que no tengo y ni siquiera pretendo negar. Terminé la carrera de filosofía, el filosofado, con los jesuitas. Y bueno, y acá estamos.
Pues estamos viendo, por ejemplo, me voy a saltar un poco hacia un modelo de educación sustentable y Shalom, que es la generala, para hablar un poquito de la tierra de nadie. Para mí realmente es un descubrimiento. Dice algunos comentarios sobre la tierra de nadie, dicen: ha sido durante décadas tierra de hombres, la tierra de nadie, labrada por ellos, querida por ellos, ahí han dejado sus vidas, pero el gobierno central ha decidido inundar esa tierra, los terrenos de Malpaso y Quechula, con las aguas del río Grijalva. El sueño del poder es tener la hidroeléctrica más grande de América. Los pobladores, ya confrontados entre sí, tendrán que defender lo que les pertenece. En tierra de nadie, Amin Miceli muestra la dura cotidianidad de una región que, como tantas en México, no puede escapar de la violencia, el incesto, el acoso militar y policíaco del poder, la manipulación religiosa, el odio. Hoy hay en el libro, dice Amin Miceli, una lección añeja pero certera. En río revuelto, ganancia de pescadores, pero también divide y vencerás. La novela narra los varios enfrentamientos intestinos que se daban entre los habitantes del pueblo a favor o en contra de la primera escuela, entre católicos y resucitados, entre morenos y enfermos del mal del Pinto, y al final el enfrentamiento por la construcción de la presa entre ribereños y fuereños. Como sea, todos vivían en pésimas condiciones, eran jornaleros y campesinos pobres. A pesar del tiempo transcurrido, aún existen muchos quechulas, hombres jodidos de necesidad, de ansias de poder, de sabios e iluminados, y los jodidos pobres se multiplican por todo el territorio nacional. Amin Andrés Miceli Ruiz fue director académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Maestro, doctor Miceli, ¿qué comentarios nos puede usted hacer acerca de su novela Tierra de Nadie? Sí, bueno, de entrada es una parte de mi vida que es muy importante, pero sobre todo en la vida de los chiapanecos, que de alguna forma todos nos vemos reflejados en ella. Esta novela la empiezo a construir cuando yo tenía aproximadamente 7 años. Me van a decir cómo es posible. Sí, bueno, la idea, la información. Me tocó vivir un tiempo cerca de Apipac, de la presa Raudales, y me tocó, siendo apenas un niño de 7 años, ver la inauguración de la hidroeléctrica con toda la fanfarria que esto significaba en esos tiempos, pero también, sobre todo, y es a lo que yo le di mucha importancia ya como sociólogo cuando tuve que hacer una investigación más profunda, las historias de vida que se encarnaban en esas comunidades, ¿no? El lenguaje cotidiano, pero ese lenguaje de resentimiento, de rencor que había quedado sembrado en aquellas familias que tenían sus pequeñas porciones de tierra, que sembraban el cacao, que sembraban el café, pero sobre todo el cacao, en esos playones, como se decía textualmente, del Grijalva, y que tuvieron que un día haber sepultado ante la sinrazón del gobierno federal, que nunca los escuchó. Familias que en lo personal yo pude conocer, que vivían en la orfandad, que vivían alusándose con un quinqué cuando la hidroeléctrica ya estaba produciendo al 100%, ¿no? De donde pudimos entender que en Chiapas en muchos aspectos somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Bueno, y es una historia que se va repitiendo, ya seguramente usted con un poquito de más elementos de reflexión, pues con la presa de la Angostura, con la presa de Chicoacén, al revés, con la presa de Chicoacén, con la presa de la Angostura, y bueno, es una situación que se repite en Peñitas también, ¿no? Donde la mayoría de los campesinos sienten nostalgia por la tierra perdida y no ven, todavía tenemos problemas muy álgidos heredados de la construcción de la presa La Angostura en la zona de Venustiano Carranza, precisamente porque no quedó en la práctica, no quedó el beneficio que se había ofertado a los campesinos, y todavía hay rezagos sin resolver en términos de tierras, en términos de el progreso que traería consigo la presa hidroeléctrica. Hay un libro de Alfredo Palacios, precisamente, que se llama Malos Presagios, que cuenta toda esa
todo ese éxodo de la vieja Concordia a la nueva Concordia. ¿Qué pasa con el pueblo de Quechula? Bueno, el pueblo de Quechula... Muchos se preguntarán, sí. Perdón, doctor, ¿qué significado tiene Quechula en términos históricos? Porque pues, ya hay muchos jóvenes que oyen Quechula, pero no le tienen ninguna significación porque por la edad, porque ya no han estudiado la historia, por muchas razones. ¿Qué importancia tenía Quechula en esos momentos? En la reconstrucción de historias de vida que yo hice, esa reconstrucción sociológica antes de estructurar la novela, me encontré que Quechula era el centro, vamos a decir que era la metrópoli de toda esta región. Esa metrópoli, desde luego, rural, ¿no? Pero en donde antes de que se construyeran, desde luego, los ferrocarriles que unieron a la nación, era el punto de reunión de centroamericanos, sudamericanos, gentes que viajaban incluso al centro del país y a otros lugares, incluso del norte del continente. Quechula era el centro de reunión y mis entrevistados y entrevistadas, que fueron muchas, lo decían con tal nostalgia. Desde luego que ellos reproducían la historia, esa historia oral que se iba dando, ¿no? Quechula, en donde a la vez también fue asentamiento, zoque, hay vestigios, quedan debajo del agua todavía vestigios, zoques, pero fue también esta metrópoli, no sé si llamarle pequeña, yo diría metrópoli del continente latinoamericano, en donde se asentaban, descansaban y a partir de ahí hacían sus viajes al norte y a parte del Caribe. Y recuerdo que los comentarios eran comentarios bastante anecdotarios, generacionales que se me iban dando y que al final, bueno, pues de Quechula no quedó nada, porque el asentamiento que se da en Malpaso generalmente son habitantes de otros estados del país que llegaron a asentarse. ¿Usted ha regresado a Malpaso ahora? Sí. ¿Cómo ve usted qué transformaciones hay de todo ese efecto y consecuencia de la presa, de la construcción de la presa, donde hubo mucha gente, si usted quiere, mucha bonanza, también mucha perversión, por la cantidad de personas que convivían, ¿no? Y bueno, al paso del tiempo muchos de ellos se quedaron en Malpaso. ¿Qué sociedad conformaron? Sí, bueno, de entrada es una sociedad híbrida la que existe actualmente, de gente muy trabajadoras, personas de veras que han generado una honorabilidad a partir de su trabajo, a partir del empleo que la gran mayoría de ellos, de los asentados actualmente en Malpaso, mantuvieron con la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, los pueblos, las comunidades circunvecinas, mestizas que aún quedan, el nuevo Quechula, pues son gentes a quienes no les llegó los beneficios y no les ha llegado los beneficios. Me refiero beneficios en relación a lo que tenían, en relación a esa cultura incluso que tenían, económica, fundamentalmente, y que no se refleja. Vemos comunidades en donde todavía carecen de energía eléctrica en estos tiempos, en donde se han implementado programas de luz solar, y qué bueno por la cuestión ambiental, pero no es la razón de fondo. La razón de fondo es que le cuesta al gobierno llevar energía eléctrica a esas comunidades, pues es mucho más caro, ¿no? Y sin embargo son quienes tenían estas tierras. Pero veo algo más de fondo, si me permite brevemente. Algo de fondo que yo analicé cuando hice las entrevistas es esta cultura tan, vamos a decir, tan híbrida en cuanto a sus intereses y su relación con la tierra que existía desde antes, ¿no? De tal forma que en un momento determinado fue caldo de cultivo, como se dice. El hecho de llegar a la presa, inmediatamente las circunstancias era caldo de cultivo para que esto se diera. Sobre todo en la novela se narra esas confrontaciones permanentes que había entre grupos. Yo no hablaría tanto de la ausencia de valores por no caer en una cuestión moralista. Las novelas no tienen por qué tener esa característica. Ajá. Pero es algo que se refleja, ¿no? Algo que el lector inmediatamente encuentra. Y esta lucha también que se daba de religiosidad, que ha sido un problema, yo diría que ha perdurado por mucho tiempo en Chiapas, pero que en ese entonces fue muy marcado.
¿Entramos a la modernidad Sí. con las presas? Si se refiere al aspecto técnico y a generar una serie de servicios que no lo vemos del todo en Chiapas, diría que sí, pero si se refiere a que los chiapanecos, como un proceso cultural, llegamos a la modernidad, pues hemos llegado, pero de manera muy raquítica, ¿no? Muy desnutridos. Sí, yo creo que la mejor época en la que se habló de esta esperanzada transformación de Chiapas fue en los años 70, 75, Sí. cuando el gobernador Manuel Velasco Suárez pues le apostó a la educación tecnológica y sobre todo a partir de las presas. Recuerda usted que fue la época en que se crea el Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla y de Tapachula para proveer precisamente de técnicos a las futuras presas hidroeléctricas. Se funda la Universidad de Chiapas en su última versión y bueno, hay una serie de propuestas para parques industriales y todo. El puerto de altura era la gran esperanza de la llegada de la modernidad, pero lo que marcaba la pauta era la construcción de las presas. ¿Logramos ese propósito? Bueno, yo quiero verlo desde dos vertientes. La primera es que para que se genere el desarrollo, este desarrollo de la modernidad, esta etapa que es tan anhelada y que en Europa se da pues, después de la revolución industrial, implica el factor educación, que es determinante. Y aquí le apostamos mucho a la modernidad sin trabajar esa base fundamental que es el aspecto educativo. Se implementó muchas cosas, pero al final creo que también tenemos que valorar desde luego los logros. Sin embargo, la respuesta como transformación cultural es muy relativa. Por el otro aspecto quiero decir que, en el otro aspecto que sí se trabajó en algunos centros educativos que verdaderamente son ejemplo para el estado de Chiapas. Yo no puedo pasar por alto que el Instituto Tecnológico Regional, una institución que yo jamás he estudiado ahí, todo lo he observado, es una institución que merece verdaderamente mucho reconocimiento. Tenemos profesionistas bastante bien formados y además en el terreno de investigación ellos vienen haciendo investigación desde hace 20, 25 años atrás. Ese aspecto yo no lo dejaría fuera, ¿no? Lo tomaría en consideración. Avanzamos, pero embargo, no como sociedad, la modernidad, aún en estos momentos que ya se habla de posmodernidad, es muy cuestionable si nosotros hemos vivido esa etapa. Muy bien, nos vamos a una primera pausa, si son tan amables. Muy bien, creo que ahora vamos a abordar un tema interesantísimo del siglo XXI, que es esta observación del doctor Amin Andrés Miseli Ruiz, que hace sobre las alteraciones conductuales en una sociedad en transición. Dice en su introducción, los primeros años del siglo XXI se caracterizan por una transición profunda. La humanidad sufre cambios radicales operados desde la década de 1980 en el caso de México. Se han registrado transformaciones en las formas de vida y muchas de estas han sido sustituidas por otras, de las cuales no se sabe con certeza su dirección. Para las sociedades modernas desarrolladas, los cambios no han sido repentinos. Sus economías han preparado las bases para hacerle frente al nuevo modelo económico. Pues doctor Miseli, a mí me gustaría que nos comentara pues cuál es el propósito de haber realizado este libro, que a mí me parece no solo actual, bueno, actual para cuando fue publicado, pero ahorita seguramente usted debe tener reflexiones ya muy puntuales acerca de lo que está sucediendo en estos momentos. Pero, ¿de qué se trata este ejercicio de alteraciones conductuales en una sociedad en transición? Sí, primeramente, alteraciones conductuales en una sociedad en transición nace a partir, obviamente, del fenómeno globalizador, pero en lo personal a mí se me generaba un interrogante. ¿Cómo medimos las influencias de la globalización en la vida cotidiana, ahora sí, del pueblo de Chiapas, ¿no? Y a partir de esto, bueno, me di a la tarea de empezar a observar lo que pasaba en la cotidianidad de nuestros pueblos, ¿no? Tanto
en nuestras comunidades rurales como en la ciudad. Y entonces llegué a esa primera interrogante de la que habla en la introducción. Las sociedades modernas prepararon por mucho tiempo su transformación. La transformación de Europa y la transformación de los países altamente capitalistas como la Unión Americana, pues no se da de la noche a la mañana, es una planeación permanente, es una historia de prospectiva a partir de proyectos concretos que van generando. Entonces, cuando llega esta transformación globalizada, ellos ya tienen una respuesta en el terreno educativo. ¿Usted cree que ya tienen una respuesta? Bueno, aunque esa respuesta que tienen... aventurar una idea. Bueno, tiene una respuesta de alguna forma, una respuesta que ha encontrado grandes contradicciones y no ha encontrado un terreno tan fácil para operar. Porque, bueno, si analizamos la sociedad norteamericana, sus recesiones recientes, o su recesión reciente económica, pues eso nos demuestra que también está en un estado de contradicción, pero desde luego su contradicción es mucho más fácil de llevar que las contradicciones que llevamos nosotros. ¿No será un poco más nosotros? radical? Porque fíjese que en Wall Street hemos visto que hay una serie de manifestaciones de jóvenes, sobre todo de jóvenes desempleados, que se están viendo afectados por la economía. Por otro lado, vemos también manifestaciones conductuales de aquellos que o no encuentran sentido a su vida o ya agotaron el sentido de su vida y toman un rifle, una pistola y asesinan 10, 20 gentes en un centro escolar como si esto fuera cualquier cosa. Lo último, lo de Boston, que de repente jóvenes van y ponen una bomba y bueno... Esas son manifestaciones conductuales Totalmente de algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo hago este referente en razón de hablar de globalización en países como ahora se llaman emergentes, como el nuestro, es hablar de condiciones totalmente desiguales, ¿sí?, a las históricas que se han ido dando en otros contextos. Sí, claro que las contradicciones en estos países industrializados también son grandes y severas, por lo tanto también tienen su propia transición. Sin embargo, nosotros hablamos de globalización en el caso, hablemos de Chiapas, concretamente de Chiapas, hablamos de globalización, hablamos de políticas globalizadoras, hablamos de programas incluso de asistencia totalmente globalizadoras, pero hay elementos básicos que se debieron atender en otro tiempo, y tal parece que seguimos igual. Hemos perdido, doctor Miceli, hemos perdido nuestra identidad. Claro. Y hemos adoptado, por ejemplo, otra, sobre todo en los grupos juveniles, donde vemos punquetos, darquetos, emos, que no son precisamente conductas que nacieron aquí en Chiapas, sino que han estado llegando. No estamos un poquito en la pérdida de identidad, tal vez por lo que llaman algunos autores la googleización, es decir, la llegada del Internet a partir del 2000, que llegó con toda la fuerza, y detrás de ello vino todo un proceso de nueva cultura y de nuevas identidades que los jóvenes han ido asumiendo. ¿No estaremos perdiendo nuestra identidad? Bueno, siempre el concepto de identidad es muy amplio. Sí, claro. El concepto de identidad es muy amplio. Ahí cabería también otra pregunta, realmente, ¿cuál es nuestra identidad? Claro. Históricamente lo revisaríamos y somos una híbrida, tenemos múltiples identidades. Así es. Pero la influencia de la globalización y bueno, ahora de las TIC es determinante en el nuevo rumbo, en la nueva cultura que están construyendo los jóvenes, que en lo personal yo vería como esa búsqueda que es bastante violenta, pero es violenta porque las generaciones pasadas, aunque esto parece ya una muletilla, pero es cierto, las generaciones pasadas, o nuestra generación también, de los 60 para acá, poco hicimos para abonarles el terreno en estos tiempos. Y entonces ellos, la alternativa que tienen es estar informados y empezar a traducir ese lenguaje a nuestras culturas diarias. Desde luego que sí, estamos perdiendo parte de esa identidad o
híbrida identidad que fuimos construyendo a través del tiempo se está perdiendo. ¿Y qué va a quedar? Pues va a quedar aquello que verdaderamente sea lo más sólido de nuestra cultura, ¿no? Sí. Cuando decimos en una sociedad en transición, estamos en una sociedad en transición, ¿de dónde a dónde? Porque sí, el presidente Enrique Peña Nieto en su libro, se llama México, la gran esperanza, nos dice, debemos pasar de una democracia electoral a una democracia de resultados. Y nos dice, debemos pasar de un estado de la ilustración, de un estado moderno de la ilustración, debemos pasar a un estado eficaz. Eso es lo que él establece como transición de uno a otro. ¿Usted cómo ve esa situación? El concepto de transición yo lo utilizo desde un terreno más sociológico, y esto implica una observación directa a lo que está pasando en la vida diaria de los habitantes de carne y hueso, ¿no? Que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Pero está transitando hacia algo. Pero está transitando hacia algo y en una búsqueda que desde luego todavía no tiene destino. Puedo decir que apenas nos estamos acercando a una búsqueda más real, porque incluso años atrás la búsqueda era porque recibíamos información, etcétera, etcétera. Pero hoy es una búsqueda que se está haciendo más real porque el deterioro de vida ha crecido, las posibilidades de empleo para las generaciones casi es difícil de poder decir, bueno, tenemos tantos empleos y hablar de cifras, porque, bueno, políticamente y la se puede hablar generación de nuevos núcleos familiares con mucha rapidez, digamos, las jovencitas se embarazan a los 13, 14, 15 años, un joven a los 15, 16 años ya es jefe de familia, sí, claro, con responsabilidad de un hijo. Y además también nuevos lenguajes, nuevas formas sociales, nuevas conformaciones incluso de nuevas identidades hasta familiares, que desde luego uno tiene que verlo con un sentido social y de mucha apertura, ¿sí? Que eso... Por eso hablamos de una transición, no hablamos de un cambio generacional, hablamos de una transición porque se rompen paradigmas que incluso por siglos habían estado presentes. ¿Cuáles son esas rupturas? Por ejemplo, si hablamos en el terreno de la cultura, por ejemplo, occidental, por generaciones atrás, hasta los años 70, se nos educaba en torno a una civilización específica, en torno a valores científicos vistos desde la ciencia moderna, incluso las formas de conformación familiar. Se hablaba de la intervención hacia las comunidades de origen, pero una intervención en busca de que también se sumaran de manera directa, de manera inmediata hacia la cultura occidental. Hoy estamos hablando de pluriculturalidad. No me gusta el término de interculturalidad y puedo explicarlo por qué. Hoy hablamos de pluriculturalidad, hablamos de respeto a sus lenguas, hablamos de respeto a su cultura, pero hablamos también de integración de su cultura. Hablamos de otras nuevas formas de familia. Hoy hay familias homoparentales y bueno... tanto legislativamente, pero lo más importante es que sociológicamente ahí están. Sí, definitivamente. Hablamos de un tema tan importante que se debió hablar desde mucho antes, se debió haber tocado ese tema porque las mujeres ya venían trabajando con diferentes expresiones, que es la equidad de género, ¿sí? Entonces estos temas son verdaderamente nuevos paradigmas que rompen con los constructos sociales. Bueno, usted sabe, por ejemplo, el concepto de matrimonio, pues ya es otra historia. Claro. Antes era pues para la perpetuación de la especie, para la ayuda mutua, y ahora pues ya no hay para la procreación, ya es un paradigma que se rompió, ¿no? Con otros nuevos constructos. Entonces ahí sí estamos hablando de rupturas de fondo, ¿no? Y desde luego a veces las generaciones, las nuestras, nos quejamos de que se están perdiendo valores, etcétera. Pues desde luego que se están perdiendo, pero son los valores nuestros, que se están construyendo otros. Nuevos, hay muchas morales, hay muchas religiosidades, hay muchas miradas éticas sobre la vida social, ¿verdad? Y se están construyendo. Pero sí, lo más delicado sería en este tema, en ese escenario donde nos estamos construyendo los chiapanecos, porque no podemos estar ausentes de lo que pasa en el mundo, y sin embargo tenemos grandes y enormes rezagos para que podamos hablar ese mismo lenguaje que se habla en otras esferas. Y obviamente que también nos trae efectos que pueden ser
pues bastante dañinos o bastante favorables, dependiendo de ¿Cómo definiría usted, a partir del título de su libro, doctor Miceli, las alteraciones conductuales en una sociedad en transición? Sí, bueno, desde luego yo lo definiría en primer lugar ubicándolo en un espacio, y el espacio concreto es el estado de Chiapas, en donde por mucho tiempo se creyó de que no nos iba a llegar estas influencias, de que estábamos tan rezagados o que vivíamos una cultura muy nuestra. Y bueno, lo definimos, basta poner ejemplos concretos. Caminamos la calle central y hoy ya no sabemos dónde están los puestos que antes identificábamos, de la tía Chonita que vendía pozole en la esquina, de la miscelánea tal, en donde podíamos conseguir hasta una melcocha, o podíamos comprar los granos básicos. Hoy hablamos de tiendas departamentales, que no sabemos ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Hablamos de un consumo de mercancía enorme que no tiene nada que ver con nuestro origen, no tiene nada que ver con nuestras necesidades inmediatas, pero también hablamos de las comunidades rurales en donde cercanas a Tuxtla llegamos y nos encontramos que son comunidades o de señores de la tercera edad cuidando nietos de 5 o 6 años, o de señoras porque el padre de familia pues se ha ido a los Estados Unidos, o el padre y la madre están en los Estados Unidos y los nietos están con los abuelos, en una ruptura generacional enorme, en donde ya no vemos desde los implementos micros como la carreta, el arado o el tractor, si ustedes quieren, para estar cultivando la tierra, sino lo que vemos es simplemente que hay una troca y se está en espera de la remesa, ¿sí? Eso es grave, porque ¿qué pasa con la economía rural del Estado? ¿Qué pasa con la necesidad de crecimiento del sector primario de la economía en Chiapas? Obviamente hay una respuesta económica, ¿no? Hay una respuesta que está relacionada a otros intereses, pero bueno, eso se podría tratar en otro tema. Doctor Miceli, ¿cuál sería el último mensaje? Bueno, no el último porque no lo estoy ya catafixiando para otra cosa, no, sino cuál sería el mensaje final en esta entrevista. Primeramente que cuando hablamos de una sociedad en transición, en primer lugar estamos aceptando que estamos en transición, y que aceptar que estamos en transición quiere decir que hay que actualizarse, ¿sí? Que necesitamos formarnos, que necesitamos desde nuestro papel como ciudadanos asumir la necesidad de estar informado, pero también de empezar o estar abierto a los nuevos constructos que se están dando. Y obviamente también alteraciones conductuales, directa o indirectamente, hacen llamado también a los gobernantes. No se trata de generar políticas discursivas, se trata de generar realidades. Se trata de atender los problemas álgidos, pero sobre todo resignificándolos, porque no podemos seguir construyendo de igual forma como se trató la cuestión educativa 30 años atrás a esta realidad que estamos enfrentando en estos momentos. O la administración de justicia, como se ha tratado en otros tiempos a las necesidades que se requieren en estos momentos. O las cuestiones hospitalarias que desde luego es grave lo que pasa en el estado de Chiapas, y que basta recorrer los espacios y darse cuenta qué situación estamos viviendo. Entonces, vamos a hablar de transición. No podemos hablar que estamos ajenos al mundo globalizado, no podemos decir que somos una ínsula, porque los Robinson Crusoe no existen, eso lo sabemos desde el capital. Pero necesitamos construir estas realidades, ya no con palabras, sino con realidades concretas, ¿sí? Hablarnos con claridad. Hoy los gobernantes más que nunca deben, es una necesidad mayúscula, hablarnos con claridad, ¿sí? Y no nada más ver el espacio del poder como un ejercicio. Ahora sí, de paso, hago y ejerzo el poder y punto, y los demás seguirán quedando como siempre. Eso es mi punto de vista. Pues muchas gracias, doctor Miceli. Quedamos emplazados para seguir conversando. Hay muchos temas de actualidad que quedaron sobre la mesa, pero en esta ocasión pues agradecerle su participación en la serie pues Palabras Textuales y Derechas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.
redes sociales.